¿Sí? Creo que ya estamos. No sé si me escucho. Fernando, ¿me escuchas? ¿Sí se escucha? Perfecto. Ok, ya. Perfecto. Ya, pues comencemos nomás, Fernando. Somos nosotros dos nomás parece. No sé si me parece que me veo bien, me veo claro. Ya, se congela un poco el video. No, pero no hay problema. Mientras el audio se escucha bien. Perfecto. Ya, pues mi nombre es Francisco Borreda, yo soy el profesor que va a estar a cargo de esta segunda parte del módulo de misiología. Yo voy a estar a cargo del área de evangelismo. Vamos a estar dialogando un poco respecto de lo que es la evangelización, el evangelio. Permíteme ver si puedo compartir una presentación que tengo acá. Vamos a ver si se ve algo. Sí, ya. Vamos entonces a reproducir. Ahí, ¿se ve, cierto? Perfecto. Bueno, nosotros vamos a estar con este módulo de evangelismo en donde, tal como se lo plantea al profesor Cristian también, tiene como propósito que nosotros podamos dialogar un poco respecto de lo que es la evangelización hoy en día, pero sobre todo que podamos hablar sobre lo que es el evangelio, que es súper importante que podamos dialogar sobre qué es el Evangelio, reflexionar sobre qué es lo que la Escritura nos dice que es el Evangelio, y podamos desde ahí definir qué es el Evangelio, cuál es su propósito, y luego hablar sobre evangelización. Como tú podrás haber visto y los demás alumnos podrán haber visto, el temario o digamos, los temas, los puntos respecto del contenido de este módulo. Lo primero es que vamos a hablar del Evangelio, cuál es su contenido, cuál es su propósito. Y luego vamos a hablar sobre la evangelización desde la Escritura, viendo cómo Jesús, digamos, llevaba la evangelización adelante, la iglesia, y también cómo Pablo realizó su ministerio hacia los gentiles. Luego vamos a hablar sobre la evangelización en nuestros días, métodos, medios y las cosas verdaderamente importantes. Y también vamos a tener un pequeño apéndice en donde vamos a hablar sobre lo que es hacer discipulado, que va de la mano con lo que es la evangelización. Aquí quiero compartir contigo y con los demás alumnos que quizás van a ir ingresando y luego poder ver lo que va a ser la clase de hoy. Una frase o la síntesis del pensamiento de Francis Schaeffer, en donde él dice lo siguiente: la predicación del Evangelio es la comunicación de la verdad inalterable en un mundo cambiante. Por esto los cristianos debemos aprender a hablar de manera significativa en nuestra época. Si deseamos comunicar el Evangelio de manera efectiva, habremos de conocer y comprender las formas de pensamiento de nuestra propia generación. Entonces, Francis Schaeffer comparte este pensamiento en uno de sus libros, y él aborda la problemática de que muchas veces nosotros nos enfrentamos a la sociedad con un mensaje, sabiendo las escrituras de memoria, pero sin realizar estas conexiones que son necesarias con la realidad que tiene nuestro contexto. Nosotros hemos de entender que los judíos del primer siglo tenían un piso, un fundamento diferente al que nosotros hoy día tenemos, al que nosotros tenemos y al que la gente en las calles o donde nos toque predicar el evangelio, en nuestra iglesia, en grupos de hogar, en donde sea que nos toque predicar el evangelio, tienen, y es distinto
al nuestro y al de los judíos del primer siglo. Y este pensamiento que resume la idea de Francis Schaeffer respecto de lo que es la evangelización, plantea algo que seguramente tú notaste ahí en la frase, lo puedes estar leyendo, lo pueden estar leyendo también los demás alumnos, que es la palabra la verdad inalterable en un mundo cambiante. Y ese va a ser el tema central de nuestra clase el día de hoy, la verdad inalterable en un mundo cambiante. Vamos a ocupar un texto que está en las Escrituras, que luego te lo voy a compartir, pero permíteme leer algunas de mis notas respecto de lo que es el tema del Evangelio y el contenido del Evangelio. Si hay algo que nosotros debemos tener claro cuando compartimos el Evangelio, es que la cruz de Cristo no tiene ningún valor y significado para el mundo, y esto es algo que a nosotros nos ha costado entender y aceptar. Nos enfrentamos a una sociedad que lo poco que conoce de Jesús lo conoce por medio de fechas especiales del calendario, lo conoce por medio de predicaciones callejeras cargadas de moral y de juicio, lo conoce por medio de documentales sobre conspiraciones y grandes producciones de cine, lo conoce por medio de la televisión, de la radio cristiana, que solamente hablan respecto de nuestra calidad de vida y de cosas que solo nosotros los evangélicos podemos entender, que podemos comprender. En fin, tal como el apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas, la mayoría de las personas conoce a Jesús por medio o según la carne. Yo no sé si seguramente ustedes han escuchado esa expresión, conocer a Jesús según la carne, solo según la carne. Y es lo que habla respecto del análisis que hicimos anteriormente. Conocer a Jesús según la carne, eso, a través de las películas, a través de Semana Santa, Navidad, un mensaje en la radio, una misa, una predicación en una iglesia. El mundo sabe quién es Jesús. El mundo, incluso hoy en día, los historiadores más serios reconocen a la persona de Jesús y son incapaces de negar su existencia y su veracidad dentro de la historia. El tema central es que nosotros hemos de ser capaces de conducir por medio de la predicación del Evangelio a las personas a que conozcan a Jesús como el Salvador y que puedan hacer un link de su historia con la historia de la redención. El poco piso que nosotros podemos tener no es suficiente para que los perdidos entiendan la necesidad de la crucifixión de Cristo. Y en esto me permito dialogar con ustedes porque, como se los compartí en un principio, como también está descrito en el temario del programa, este módulo o esta clase tiene como propósito el que nosotros, más que sea una disertación de contenidos, que nosotros podamos ir dialogando, luego que yo comparta con ustedes, quizás por medio de los foros podamos conversar respecto a algunas cosas que yo voy a decir ahora. Pero nosotros no podemos asumir que ya sea que nos toque predicar en la calle, que nos toque hacer una campaña evangelística, que nos toque estar en la iglesia, incluso con hermanos que le hemos visto las caras durante quizás 15, 20, 30 años, no podemos asumir que ellos decir lo siguiente, no, ellos ya conocen, ya saben, nos vamos a ahorrar una parte de la historia y vamos a ir a lo central. Jesús te ama, tú tienes que entregarle tu vida. Eso no es evangelio. Y la palabra del Señor, las Escrituras constantemente nos muestran que evangelio es mucho más que decirle a una persona, Jesús te ama, es mucho más que decirle a una persona que Él tiene solución para tus problemas, es mucho más que decirle a una persona que si estás enfermo Él te puede sanar. Evangelio no es tu testimonio, evangelio es el testimonio de Cristo, y esto es algo en lo que la mayoría de los evangélicos no estamos de acuerdo, y tenemos que ponernos de acuerdo. El mundo al cual nosotros le predicamos no entiende y tampoco valora, y mucho menos cree necesitar el sacrificio de Jesús. Entonces, es ahí donde nosotros hemos de comprender cuál es el valor real del evangelio. Tristemente, esta realidad que estamos comentando nos conduce muchas veces a hablar al mundo en un lenguaje que no entiende. Suele producirse frustración por no ver resultados, y eso puede llevarnos a decirle a las personas lo que quieren escuchar y no lo que Dios les desea hablar. Nosotros enfrentamos el peligro de que la meta al hablar de Jesús sea producir felicidad, decisiones por Cristo, templos llenos, soluciones de vida,
decisiones, digamos, decisiones por Cristo sin fundamento, y no pensamos en que las personas tienen que ser transformadas por Dios, convencidas por Él de su necesidad de salvación y de que esta salvación la encuentran en Jesús. Nosotros enfrentamos este peligro, enfrentamos el peligro de la necesidad de que el Evangelio sea atrayente, de que el Evangelio tenga otras herramientas que puedan servirnos para conseguir adherentes. De repente, incluso en la misión en la iglesia, yo soy pastor, y me toca de repente escuchar, pastor, no, la gente no está llegando. Yo soy pastor en Villa Alemana, y nosotros predicamos el Evangelio todos los días miércoles. Hoy día, hace poco, estuvimos ahí en el centro de Villa Alemana, frente a un teatro que hay, que es bien conocido, y nos ha tocado estar con muchos hermanos y otras veces con pocos hermanos, y siempre está ese diálogo que te dicen, pucha, pastor, la gente no se detiene, quizá hay que poner una alabanza, quizá hay que hacer un impacto, quizá hay que hacer esto otro, y estamos convencidos de que el Evangelio al parecer no es suficiente. Y no es así, no es así. La palabra del Señor nos enseña que el Evangelio es poder de Dios para salvación y es suficiente para poder compartirlo y para poder llamar a aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que vengan a Él. Vamos a ir a Primera de Corintios. Fernando te llama, ¿cierto? ¿Sí? Fernando, vamos a ir a Primera de Corintios. Voy a invitar también a los demás, a los que puedan estar viendo esta clase, luego quizás grabada. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Lo que acabo de compartir con ustedes es simplemente una introducción. Quizá parece casi una predicación o media exhortativa, pero la verdad es que para hablar de evangelismo no podemos hacerlo de otra forma, no podemos verlo tampoco como un método aprendido, tal como lo planteo y como lo planteo en el programa. Yo no vengo aquí a ofrecer un método, no vengo aquí a ofrecer un método exitoso, porque si tuviera que ofrecerles un método exitoso, yo no soy esa persona. Nosotros llevamos predicando 6 años en Villa Alemana, en la calle. Nuestra iglesia ha crecido, pero no ha crecido por medio de esa predicación, por medio de esa evangelización. Han llegado a la iglesia durante estos años por lo menos 4 o 5 personas. Yo no sé cuántas personas se han convertido por medio de la predicación en la calle. Muchos han parado, muchos han recibido tratados, quizás miles de personas durante estos 6 años, personas por las cuales hemos orado, personas que nos han dicho, oh, yo voy a llegar a la iglesia, voy a ir el domingo, y nunca llegan. Pero por la gracia de Dios, nosotros como iglesia, y personalmente yo me convencí de algo, de que la misión que a nosotros nos corresponde es ser fieles al Evangelio. Por lo tanto, tenemos que conocer ese Evangelio. Y si Dios produce resultados que se van a ver reflejados en cantidades de personas, en que van a llegar el domingo muchas personas, en que gente quizás va a recibir el Evangelio y va a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador ahí en la calle, gloria a Dios por eso. Pero la misión nuestra es comprender el mensaje y ser fieles a ese mensaje. De eso se trata la evangelización. Por eso creo yo y soy un convencido que nadie puede ofrecer métodos como sí, este es el método, una campaña, evangelismo explosivo, no sé, salir a las calles a darle alimento a los pobres, etcétera. Todos son medios por los cuales uno puede predicar el evangelio y de acuerdo al contexto en el cual uno esté, puede ser útil y puede servir, pero lo importante es que nosotros conozcamos el mensaje. Y vamos al texto que ahí está en Primera de Corintios, capítulo 2. A permitir buscarlo también junto con ustedes. Gracias a Dios por la tecnología, aunque a veces nos traiciona, se queda pegada, pero aquí tenemos Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí tenemos al apóstol Pablo contándonos su experiencia o recordándoles a los corintios cómo fue que él llegó
a ellos. El apóstol Pablo, cuando lo tomamos como un modelo para hablar de evangelismo, su experiencia con los corintios nos muestra cómo él confía en esto que llama el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si tú o si ustedes me acompañan al primer capítulo de Corintios, nos vamos a encontrar con un pasaje en donde Pablo habla respecto de esto. En el versículo 21, en el capítulo 1 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo entendía la realidad del mensaje de la cruz en su contexto. Locura para algunos, tropiezo para otros. Un mensaje débil e insensato, un mensaje que nos presenta a nosotros como muertos y depravados, necesitados de un Dios de amor y misericordia, el cual se despojó de su condición para hacerse como nosotros, parte esencial del Evangelio. Hacer lo que nosotros no podíamos hacer y morir en una cruz y resucitar, solo para reconciliarnos con Él. Griegos y judíos tenían otro concepto de Dios, y eso es lo que Pablo nos está dando a conocer. Esa es la reflexión que Pablo tiene junto con los corintios. Los griegos y los judíos tenían otro concepto de Dios. Unos buscaban sabiduría, otros buscaban señales, manifestaciones. Griegos y judíos tenían otras necesidades. Señales del cielo, exaltada sabiduría, liberación de la opresión en el caso de los judíos, conocimiento. Los griegos constantemente estaban buscando conocimiento. Ellos no querían al Dios de Jesús, no querían a Cristo. Y nuestra sociedad hoy día vive en esta misma realidad. Tampoco necesitan a Dios o creen que no necesitan a Dios. ¿Qué es lo interesante de esto, estimados hermanos? Lo interesante de este planteamiento con Pablo es que a pesar de esto, a pesar de este panorama parece ser, ¿cómo decirlo?, desolador, Pablo nos anima con su decisión. Y nuestro Dios le inspira a compartirnos qué fue lo que motivó sus afectos a predicar el mensaje de la cruz, a pesar de la realidad que él enfrentaba. Entonces, cuando nos enfrentamos a este texto de Corintios, vemos a un Pablo, tal cual como nosotros, que comienza a mirar su contexto y lo primero que podría hacer es como, ¿qué estrategia utilizo? ¿Qué hago para convencer a estas personas? Porque los judíos buscan señales del cielo y los griegos buscan sabiduría. Pero yo debo predicarle a Cristo, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y aunque para ellos sea locura y para otros tropiezo, nosotros sabemos que es poder de Dios, también se lo dice a los romanos. Cuando él habla de que él no se avergüenza del Evangelio, porque este es poder de Dios y es poder de Dios para salvación. Quizás son cosas básicas las que estoy diciendo. En nuestras mentes, ahí me avisa que mi conexión a internet es inestable. Ahí salió. En nuestras mentes, cuando pensamos en la predicación del Evangelio y en todas las cosas que yo estoy diciendo, quizás ustedes pueden decir, bueno, lo que yo estoy hablando no es nada nuevo, pero es interesante que al menos en los libros que les recomiendo o que les pido que puedan leer, todos los autores llegan a esta conclusión, a la misma que Pablo también llegaba con los corintios. Nosotros nunca debemos olvidarnos y debemos reflexionar constantemente en qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Antes de estarnos alistando para salir a ganar almas, como muchos lo dicen, o preparar campañas, o hacer o idear métodos para evangelizar. El Evangelio es algo en lo que constantemente hemos de estar reflexionando, hemos de estarnos llenando en nuestro corazón. Dios incentivó entonces, como decía el apóstol Pablo, para que él pudiera realizar una relación sana y equilibrada entre contenido, forma y resultado. Eso
es lo que vemos en las palabras que el apóstol Pablo nos está compartiendo. ¿Qué hablo? ¿Cómo lo hablo? ¿Qué debo esperar? Son cosas que Pablo nos comparte en alguno de estos versículos que nosotros acabamos de leer. Entonces, lo importante, hay tres cosas importantes cuando hablamos del evangelio, ¿ya? Todavía no vamos a hablar de evangelización, vamos a hablar del evangelio. Y hay tres cosas importantes que nosotros hemos de considerar. Bueno, ahí hay una frase que me pareció interesante destacarla. Dios incentivó el corazón de Pablo para que existiera una relación sana y equilibrada entre contenido, forma y resultado. Fue lo que dije anteriormente, pero qué bueno que quede ahí plasmada para que lo podamos considerar. Entonces hay tres cosas que nosotros hemos de reflexionar, repensar, cuando hablamos de evangelio. La primera de ellas es que nosotros hemos de conocer el evangelio. La segunda es que nosotros debemos valorar el evangelio. Y la tercera es que nosotros debemos confiar en el evangelio. Conozcamos el evangelio. La experiencia del apóstol Pablo, al proclamar el evangelio a los corintios, presupone el conocimiento de la obra de Jesucristo y sus resultados. Pablo está afirmando en los textos que leímos que Jesús está crucificado y este es el testimonio de Dios. El mundo necesita oír sobre la necesidad de la muerte de Cristo. Por otra parte, Pablo podía afirmar que el mensaje de Jesús crucificado era suficiente para demostrar el poder del Espíritu Santo. Pablo conocía el poder del Espíritu Santo, el poder de la cruz. Lo experimentó en su transformación, lo vio en otros, en tantos. Dios respaldó su mensaje, no solo con prodigio y con milagros, porque cuando llegamos a estos textos inmediatamente caemos en esa discusión. Ya, entonces el mensaje tiene que ir acompañado de señales, tiene que ir acompañado de muestras milagrosas para que la gente realmente pueda creer. Pero Pablo en este texto no está particularmente refiriéndose a ese tipo de señales o a ese tipo de respaldo. En parte, sí, sin duda es importante mostrarlo o hacerlo notar. Pero cuando Pablo habla respecto de lo que respaldó su mensaje, cómo Dios respaldó su mensaje con poder, está hablando de los resultados del evangelio en la vida de las personas y cómo ese poder del evangelio produjo transformaciones y también muchas otras cosas más que son importantes. Lo interesante o lo importante a resaltar es que nosotros consideremos que Pablo no se aleja de seguir hablando respecto de Jesús, su muerte, su resurrección y cómo esto es el centro del mensaje del evangelio. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Hablamos de esto porque yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Recuerden que les dije que esta clase es así, más coloquial, que podamos conversar, ustedes también puedan pensar en sus experiencias. Cuando las personas hablan de Jesús o predican el evangelio, por lo general hablan de sus vidas, Jesús hizo esto en mí, invitamos a un amigo a la iglesia, oye, ven a la iglesia porque así como Jesús me sacó de la droga, Él te puede sacar de la droga a ti también, si tú estás mal con tu señora, Él te puede ayudar a arreglarte con tu señora, si tienes problemas de dinero, Dios te puede prosperar, y así pareciera ser que Jesús se transforma como en una herramienta que nos ayuda a solucionar nuestros problemas mundanos. Pero Jesucristo predicado en la cruz, predicado por Pablo, es un mensaje totalmente distinto, en donde lo importante, lo central, es Jesús mismo. Jesús puede ser relevante en todas las áreas de la vida humana, y no solo relevante, sino necesario, pero es su muerte, la cruz y lo que esto significa, lo que es contracultural. ¿Por qué contracultural? Porque lo que conocemos de Jesús puede bastar para convencer a una madre que necesita consuelo. Lo que conocemos de Jesús puede bastar para convencer a un alcohólico que desea rehabilitarse, o a un pobre que desea tener dinero, o a un enfermo que desea sanarse, o a un rico que quiere más riqueza. Pero solo Jesucristo crucificado es aquel que llama eficazmente a los que Dios ha escogido para salvación. Y eso es lo que el texto en Corintios nos está resaltando. Solo Jesucristo crucificado es lo que es suficiente y es lo necesario para llamar a las personas al encuentro con Cristo, para poder ser salvos. ¿Cosas obvias quizás? Sí, pero en la práctica no se transforman en cosas tan obvias. Y creo que mientras vamos dialogando, nosotros mismos nos vamos a poder dar cuenta en base a la experiencia.
Por eso es que nosotros somos llamados a conducir a quienes nos oyen por la historia de Jesús con una meta clara: dar a conocer por qué el Hijo de Dios tenía que morir. Esa es nuestra meta cuando hablamos del Evangelio. Dar a conocer por qué el Hijo de Dios tenía que morir. Predicar a Jesús y a este crucificado es conducir todo lo que sabemos de la vida y de la obra de Jesús a la cruz. Todo lo que sabemos de Cristo, todo lo que sabemos sobre su vida, sobre su obra, lo vamos a conducir a la cruz de Cristo. Conocer la cruz nos lleva a reflexionar en cuánto ha cambiado nuestra visión de nosotros mismos y del mundo. No es solamente conocer el hecho histórico, sino comprender la suficiencia de Jesús. Hagámonos algunas preguntas que yo espero que ustedes se las hayan hecho cuando hablan de evangelio o de evangelización. ¿Por qué Jesús y no otro? ¿Se lo han preguntado? ¿Lo han discutido con sus hermanos cuando quizás les toca compartir el evangelio, en grupos de hogar, cuando tienen que conversar con algún amigo, o simplemente antes de pararse a predicar una palabra o compartir con alguien inconverso? ¿Por qué Jesús y no otro? ¿Se hará esa pregunta a las personas cuando nos oyen? Cuando escuchan a los predicadores en la calle: ven a Jesús, cree en Jesús, recibe a Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no pudo ser de otra manera? ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que encarnarse? ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que vivir una vida santa? ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que morir? ¿Y por qué el Hijo de Dios tenía que resucitar? ¿Podemos responder esas preguntas con lo que nosotros hoy día conocemos, con lo que hoy día nosotros comprendemos respecto de la palabra de Dios? ¿Podemos responder esas preguntas? ¿Cuáles son los beneficios de la muerte de Jesús? Otra pregunta que es normal que nosotros nos la hagamos y que las personas se la hagan cuando nos escuchan hablar de Cristo. ¿Qué relación tiene Jesús conmigo? Porque nosotros hablamos de un Jesús que parece ser muy distante, un Jesús judío que realizó todo su ministerio a miles de kilómetros de nosotros. Hablamos de un Jesús que está en el cielo, hablamos de un Jesús que parece inalcanzable. Pero ¿cómo nosotros podemos relacionar la vida de las personas con este Jesús que muchos asumimos que todos conocen cuando predicamos el Evangelio? Eso significa saber a Cristo y a este crucificado, poder responder esas preguntas de forma correcta, de manera escritural. Eso es Evangelio. Entonces llegamos a algo esencial de nuestra clase, de nuestro diálogo de hoy. Lo esencial del día de hoy es responder esa pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Solo un minuto para que ustedes piensen ahí y quizás en alguna respuesta se imaginen. Si alguien les pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué respondemos nosotros? Nosotros, yo creo que cualquiera de los que está conectado ahora hace esa pregunta al azar en su iglesia y va a obtener varias respuestas. Yo no sé si al que puedo ver es a... ¿Cómo se llamaba mi amigo ahí? A él lo puedo ver su rostro. Yo no sé si estamos de acuerdo en esto. Tu pregunta en la iglesia, ¿qué es evangelio? Y vas a encontrar un montón de respuestas. Lo interesante es que no tiene que ser así. Nosotros todos deberíamos estar de acuerdo en qué es lo que significa el evangelio. Lamentablemente, por nuestra tradición evangélica, esa frase famosa de que leemos un texto y dice, para mí significa una cosa y para ti significa otra. No importa si para ti significa otra o para otro significa otra cosa, pero la Escritura nos muestra que el texto bíblico tiene un solo significado. Y ese solo significado puede tener una infinidad de aplicaciones, sin duda, pero tiene un solo significado. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, ahí se nos sumó Pablo también. Bienvenido, Pablo. Nos hacemos esa pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, y aquí estoy sacando algunos pantallazos, algunas ideas del libro Evangelio y Reino, que otro libro que ustedes también tienen ahí que leer, uno de los capítulos de ese libro. El Evangelio es una declaración de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. No es lo que Dios hizo o ha hecho en nosotros o en el creyente, que es la perspectiva común.
aun cuando no podemos separar esos dos aspectos. Sin duda que es importantísimo, cuando hablamos de evangelio, no separar esta idea de lo que Dios hace en nosotros, pero el evangelio es el anuncio de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Eso es evangelio. Porque en la perspectiva común, hablar del evangelio es decir, no, Dios hizo esto en mí. Yo era malo y ahora soy bueno. Yo estaba separado y ahora recuperé a mi familia. Yo era alcohólico y ahora no soy alcohólico. Yo no tenía nada y Dios me dio todo. Y por lo general terminamos hablando de nosotros. Y la gente llega a la iglesia esperando recibir lo mismo que nosotros le contamos que recibimos. Y muchas veces se quedan sentados sin recibir solución a sus problemas terrenales, cuando lo que ellos necesitan oír es lo que Cristo hizo por nosotros, entendiendo que había un problema. Ya vamos a llegar a eso cuando hablamos de evangelio. Pero si hemos de responder esta pregunta en palabras simples, el evangelio es una declaración de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. El evangelio son los hechos históricos objetivos de la venida del Hijo de Dios en carne y la interpretación divina de estos acontecimientos. Cuando el apóstol Pedro predicó el evangelio en Pentecostés, él rápidamente desvió la atención de sus oyentes hacia la historia central. Él podría haberse quedado explicándoles cómo fue la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Pedro, ahí en esa primera predicación, sin duda de lo que nos hubiéramos dedicado a hablar es lo que sentimos. Hoy se sintió tan rico hablar en otro idioma, fue como un fuego, y ahí no hubiéramos ido quizá 1, 2, 3 horas. Pero si nosotros vamos al relato que está ahí en Hechos, acompáñenme a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 36. Seguido de este episodio de la venida del Espíritu Santo, dice el versículo 14 que Pedro se puso en pie con los 11 y alzó la voz. Les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí ya entendemos que Pedro está predicando. Fíjense algo interesante, no hay ningún tipo de episodio sobrenatural que a él lo lleve a predicar. Él simplemente levanta la voz y obviamente, movido por el Espíritu Santo, guiado por él, comienza a hablar. Y dice lo siguiente: sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponen, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahí comienza con lo que nosotros llamamos evangelio. Fíjense que Pedro se podría haber detenido en las señales, hablar de qué significa una luna de sangre, qué pasa cuando hablamos que el sol se convertiría en tinieblas. Pedro podía haber explicado por qué ustedes pensaban que estamos ebrios, pero miren, lo que pasó realmente fue esto. No, Pedro lo hace muy simple. Se toma de una escritura para explicar una experiencia, pero él sabe cuál es el mensaje central. Y dice del versículo 21 en adelante, 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el Evangelio. Vamos a hablar un poco más adelante, mientras vayamos desarrollando el mensaje que estamos compartiendo esta clase. Pero es interesante que estas palabras son duras palabras, palabras que quizás pocos de nosotros nos atreveríamos a compartir, incluso en un culto. Ahora bien, nuestra predicación ha de ser diferente porque estamos en otro contexto. Pero yo quiero hacer notar algo interesante. El versículo 37 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Frente a esta predicación, la Escritura nos muestra que con lo duro que fue culpar a los judíos que estaban ahí presentes de ser asesinos del Hijo de Dios, estos se compungen en su corazón. Y ahí donde vemos obrar el poder del Espíritu Santo. Pedro no está pensando en la necesidad de convencer a las personas con otra cosa. Dios podría haber hecho milagros, y como lo hizo también por medio de él, pero en el corazón del predicador, el Evangelio es ese. Los hechos objetivos de lo que Cristo hizo por nosotros en la historia. Los acontecimientos de la encarnación de Jesús, la vida perfecta de Jesús, su muerte y resurrección, la interpretación de estos hechos es que todos ocurrieron por nosotros y por nuestra salvación. Así se resume la profundidad y el alcance de la revelación bíblica. Todo lo que Jesús hizo se resume a que Él lo hizo por nosotros y por nuestra salvación. Su encarnación, su vida perfecta, su muerte, su resurrección. Ahora, ¿por qué tuvo que nacer? ¿Por qué tuvo que vivir una vida santa? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz y por qué tuvo que resucitar? Nosotros no podemos asumir que quienes nos están oyendo en las calles, en nuestras iglesias, en nuestros grupos de hogar, ya estamos hablando de evangelismo, de evangelización, y aunque en nuestra mente evangelismo o evangelización sea una campaña con música, un predicador, multitudes, evangelismo significa muchas cosas, relaciones personales, un padre, un amigo, un hermano, un compañero de trabajo, un compañero en los estudios. Evangelismo es compartir el evangelio. Y para hacerlo debemos conocer el Evangelio. Estoy repitiendo algo que dije antes, pero me es necesario volver a decirlo. Esta respuesta, o cómo podemos responder esta pregunta, lo hacemos desde una cosmovisión reformada. Cuando hablo desde una cosmovisión reformada, me refiero a que planteamos la historia de la redención en 3 partes, aunque algunos suelen plantearla en 4. La historia de la redención tiene 3 partes principales. La primera es creación, la segunda, caída, y la tercera, redención. Esas son las 3 partes de la historia que Dios a nosotros nos cuenta. Algunos agregan glorificación, pensando en el estado futuro y en el reino que se ha de consumar. ¿Qué implicancias tiene esta perspectiva? ¿Qué implicancias tiene la perspectiva creación, caída, redención? ¿Por qué nosotros consideramos esto? Bueno, implica que nosotros asumimos que quienes nos oyen hablar sobre Jesús no saben nada sobre Él. Por lo tanto, nosotros hemos de partir desde el comienzo. Cuando hablamos de evangelio, particularmente en nuestros tiempos, nosotros no podemos partir hablando de Jesús solamente.
tenemos que entender que nuestros oyentes necesitan de un piso. Y ese piso es el que nosotros acabamos de mencionar, desde esta cosmovisión. Creación, caída, redención. El Evangelio considera el hecho de que en un principio las cosas eran diferentes, eran buenas y perfectas, y que el hombre vivía en paz y en comunión con su Creador. El Evangelio también nos dice que fuimos nosotros los que le dimos la espalda a Dios y nos rebelamos contra Él. La caída trajo terribles consecuencias sobre toda la creación, no solamente sobre nosotros. Pero la más terrible es nuestra muerte espiritual y la separación de Dios. Pero Dios, desde el principio, promete hacer algo y esta promesa se va repitiendo y repitiendo en toda la historia. Y es así como nosotros llegamos a Jesús. El Mesías no es un aparecido en la historia de los judíos. Y yo espero que mientras ustedes me siguen, estemos de acuerdo en esto. Para los judíos el Mesías no era un aparecido. De hecho, Jesús siempre los invita a buscar en las Escrituras. Los llama a buscar en las Escrituras a ver si lo encuentran ahí. Porque no es un aparecido, es algo que ellos esperaban. Los judíos tenían un piso. Sabían que Dios era el creador. Sabían que ellos habían pecado contra él, que su padre Adán era el que había pecado. Ellos lo sabían, lo entendían, pero los gentiles no lo entendían. Y hoy día, nuestros gentiles, nuestro contexto, tampoco lo entiende. Por eso es interesante que cuando hablemos de evangelio consideremos esta perspectiva. Creación, caída, redención. Me permito compartir mi experiencia personal respecto de la predicación del evangelio en las calles. Quizás nosotros acostumbrados a escuchar la típica predicación de que Cristo viene, de que el fin está cerca, de que arrepiéntete, acércate a Jesús, etcétera, etcétera. Pero no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo que nadie se detiene a explicarle o a contarle a la gente por qué Jesús y no otro. O por qué debe existir una relación. ¿Qué relación tiene Jesús con mi vida? ¿Qué es lo que hace a Jesús tan especial? Y justamente cuando nosotros abordamos el Evangelio desde esta perspectiva, creación, caída, redención, podemos conducir a las personas al valor e importancia que hace a Jesús el personaje de la historia, lo que marca un antes y un después. Porque en ese lenguaje nos van a entender. Cuando nosotros compartimos el Evangelio en las calles, siempre partimos desde esto, haciendo consciente a las personas de su realidad. ¿Qué es lo que publican nuestros diarios hoy? ¿Qué es lo que encontramos en las noticias? Corrupción, asesinatos, maltratos, etcétera, etcétera. Y todos los seres humanos se preguntan cómo es que nosotros llegamos a eso. ¿Cómo es que el ser humano llegó a esta debacle moral, social, cultural? ¿Cómo es que nosotros estamos en este punto de guerra, de abuso? ¿Cómo es que aquellos que deberían defendernos nos terminan haciendo daño? Y ahí es donde el Evangelio trae respuesta y donde Jesús comienza a ser relevante para los que nos oyen. Porque nosotros podemos explicarle y contar a las personas, ¿saben qué es lo que pasa? Es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y Él hizo todas las cosas perfectas. Y aunque hoy día los canales de televisión se encarguen de decirnos que venimos del mono o de una explosión, nosotros creemos con todo el corazón que Dios es creador de todas las cosas. Y Dios es bueno, e hizo las cosas buenas y perfectas. Al afirmar que Dios es bueno y que hizo las cosas buenas y perfectas, es normal que las personas digan, pero si tu Dios es bueno y Él hizo todo perfecto, ¿por qué entonces las cosas están como están hoy en día? El Evangelio responde a esa pregunta y dice, las cosas están así porque el ser humano decidió darle vuelta a la espalda. Adán pecó y nosotros decidimos hacer nuestra voluntad y no seguir la voluntad de Dios. Por eso que la consecuencia es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero también la Escritura dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí es donde comienza la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Pero no es buena noticia si es que no hubieran malas noticias. El Evangelio no es buena noticia si nosotros no abordamos las malas noticias, si nosotros no le contamos a la gente por qué el Evangelio es una buena noticia. Recién ahí nosotros podemos abordar la vida de Cristo. Recién ahí nosotros podemos contarle a las personas cuando predicamos el Evangelio por qué Jesús es importante y dar respuesta. ¿Por qué Jesús tenía que venir en carne? ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que venir en carne? Porque tenía que representarnos delante de Dios. ¿Por qué tenía que representarnos delante de Dios? Porque fuimos nosotros los que caímos al principio.
¿Por qué Jesús tenía que vivir una vida santa? Porque era necesario, porque nosotros no somos capaces de cumplir los mandamientos y fue la razón por la cual la creación se sumió en el pecado. Pero Jesús, al llevar una vida santa, su sacrificio en la cruz lo hace perfecto. Y al morir en la cruz de manera perfecta, soluciona el problema del comienzo, es decir, nos da la posibilidad real, cierta, de reconciliarnos con Dios y dejar de llenar nuestras portadas de diario, nuestras noticias, con las malas noticias que oímos todos los días. Eso es evangelio. Y cuando nosotros llegamos a la parte práctica, es bueno, ¿y cómo la gente decide? Pues bien, le preguntamos a las personas, ¿tú crees que esta es tu historia? ¿Tú crees que esta es tu historia? ¿Te identificas con esta historia? ¿Eres capaz de reconocerte un pecador necesitado de Dios? ¿Ves cómo terminas dañando a las personas que más amas a pesar de que las amas? Ese es el diálogo del evangelio. El evangelio no es simplemente una disertación de contenidos, es aprender a dialogar, como lo decía la frase del principio de Francis Schaeffer, el considerar que hay un contexto que necesita que nosotros podamos dialogar con ellos. Es un mensaje que no cambia, entiéndase bien. Aquí no estamos llamando a adornar el evangelio, sigue siendo el mismo, pero las personas, nuestros oyentes, necesitan relacionarlo con su realidad. Nosotros, en nuestro contexto que es distinto, como lo decía anteriormente, no podemos asumir que nuestros oyentes saben quién es Jesús y el por qué Él tenía que venir. Por eso hablamos de creación, por eso hablamos de caída. Esas son partes importantísimas del Evangelio. El Evangelio dice que lo que el hombre no puede hacer para ser aceptado por Dios, Dios mismo lo ha hecho por nosotros en la persona de Jesucristo. Entonces las personas que oyen el Evangelio se preguntan, ¿y por qué yo no puedo ser aceptado por Dios si yo no hice nada? Y ahí es donde tenemos que entender que el Evangelio tiene un comienzo y un desarrollo y un final. Esa es la historia de Dios. Permítanme, estimados hermanos, leerles un pasaje que tengo destacado en el libro Evangelio y Reino, que lo escribe James Goldsworthy, y dice lo siguiente: el Evangelio declara que Jesús ha hecho esto por nosotros, todo lo que acabamos de hablar. Para que Dios sea justo, debe tratar con nuestro pecado. Esto lo hizo por nosotros en la persona de Jesús. La santa ley de Dios fue vivida de manera perfecta por nosotros en Cristo Jesús. Este vivir y este morir de Cristo por nosotros, y solo esto, es la base de nuestra aceptación por Dios. Solo el hombre Dios, Jesucristo, puede vivir a la vez la perfecta vida humana sin pecado y elevarse victorioso sobre la muerte y luego pagar el precio del pecado del hombre. No podemos entender cómo una misma persona, Jesucristo, tenía a la vez dos naturalezas distinguibles y al mismo tiempo inseparables. Tampoco podían entenderlo los apóstoles, sin embargo, fueron llevados a aceptar este hecho como parte integral del Evangelio. Eso es el Evangelio. Jesús siendo predicado en la historia, haciendo de su historia parte de nuestra historia. Es una frase típica que por lo menos yo siempre utilizo cuando comparto con las personas el Evangelio. Dios quiere contarte, quiere interpretar tu historia. Así como hoy muchas personas se dedican a interpretar las historias que nosotros tenemos, Dios es el que interpreta y nos cuenta nuestra historia. Y Él nos cuenta la verdad. Por medio del Evangelio, nosotros nacemos de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 23 al 25, dice así la palabra del Señor. (23 al 25). Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Volvemos a insistir en esto. Nosotros, por medio de la predicación del Evangelio, es que nacemos de nuevo. No porque unas palabras tengan poder en sí mismos, sino porque es el medio que Dios escogió. El Espíritu Santo usa este medio para llamarnos, para hacernos nacer de nuevo. Por lo tanto, no es un mensaje, cualquier mensaje, no es un milagro, no es tu testimonio, no es mi testimonio lo que va a convencer a una persona para salvación. Lo que Dios usa para salvar a las personas es el Evangelio. Y a lo que nos hemos dedicado hoy en esta clase o en esta conversación que hemos tenido, es a concluir y a llegar a conclusiones en las cuales estemos de acuerdo. Y cuando nos toque responder esa pregunta, ¿y qué es el Evangelio? Nosotros podamos juntos responder de una misma manera. Quizás ese Evangelio ha producido distintas cosas en mi vida. Al momento de creerlo, quizás yo era un alcohólico y Dios me sacó del alcoholismo. Gloria a Dios por eso. Quizás yo estaba enfermo de un cáncer y Dios hizo un milagro en mi vida. Quizás yo no tenía nada, pero Dios me dio las herramientas para generar una tremenda empresa y bendecir a muchos. Gloria a Dios por eso. Pero esos son los resultados, el fruto del Evangelio en nuestra vida. La paciencia, la mansedumbre. Pero el Evangelio en sí es la historia de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Eso es Evangelio. Antes de disponernos a ir y proclamar el testimonio de Dios, nosotros hemos de preguntarnos, ¿conocemos este testimonio? ¿Hemos experimentado la obra de Cristo en nuestra vida? La proclamación del Evangelio implica que quien lo predica entienda la centralidad de la cruz de Cristo en el mensaje, en base a su propia vivencia con la cruz. Nuestra vida fue transformada cuando entendimos por qué era necesario que Jesús muriera por nosotros y por qué Él era el único que podía morir. No fue otra historia, no fue otra promesa, no fue otra revelación la que a nosotros nos salvó. Lo que a nosotros nos salvó fue la historia de Jesús, su mensaje. Incluso todos estos testimonios respecto del ejemplo de cuán bueno era Jesús y cuántas personas hacen énfasis en eso, de que así como Jesús fue bueno, sigamos su ejemplo para encontrarnos con Dios. Eso no es evangelio, eso no es evangelio. Evangelio es Jesucristo mismo, su historia, su relación con nuestra vida, el por qué Él tenía que venir, el por qué Él tenía que nacer, cómo Él cambia la historia, cómo su muerte da un vuelco total a toda la creación. Y a todo lo que Dios nos venía contando en el Antiguo Testamento, cómo se cumple todo en eso, todo eso en él. El capítulo que yo les pido que lean en el libro de Evangelio y Reino va a hablar bastante respecto de eso. Cuando ustedes vayan leyendo, y aprovecho esta primera clase para dialogar y compartir un poquito con ustedes, mientras ustedes vayan leyendo, tengan la libertad de escribirme. Si alguna de las cosas que yo dije ahora en medio de esta clase, ustedes sí, me pareció bien, o la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo por esto y por esto, conversémoslo, dialoguemos, porque de eso se trata. Para eso nosotros estamos aprendiendo. El estudiar teología, eso, la oportunidad de compartir con otros algunas de nuestras conclusiones. Creo yo, por lo menos, que yo estoy partiendo de conclusiones en las cuales no solamente yo he llegado por medio del estudio, de la oración, sino que son conclusiones en las cuales otros hombres de Dios también han llegado, en medio de corrientes que nos invitan a pensar que el Evangelio es otra cosa, o que el Evangelio necesita de otros elementos para poder llamar la atención. El texto en Primera de Corintios, en el capítulo 2, del 1 al 5, nos deja bien en claro que el Evangelio de Jesús es suficiente. Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Analizar ese texto nos va a generar a nosotros una pasión especial por la palabra del Señor. Por eso, antes de terminar, hay dos temas que yo quisiera tratar con ustedes respecto del contenido del Evangelio. Ya hablamos del contenido del Evangelio. En las lecturas que ustedes van a hacer, van a poder ahondar más respecto de este contenido del Evangelio. Pero hay dos temas importantes que podemos extraer del texto que leímos en Primera de Corintios. Y están planteados en el PowerPoint o en esa imagen que ustedes están viendo en su pantalla. No solo basta con conocer el Evangelio, es importantísimo que ustedes y yo conozcamos el Evangelio, estemos de acuerdo en lo que este significa, sino que es necesario también que nosotros lo valoremos y que nosotros podamos confiar en ese Evangelio. Los versículos 1 y 2 del texto que leímos en Primera de Corintios
dicen lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo debo confesar que la actitud de Pablo es la que más me impacta. El texto dice que él se propuso no saber ninguna otra cosa. Decidió en su corazón. Constantemente nosotros hacemos un llamado urgente a predicar el evangelio, a salir a buscar a los que se pierden. Y esto entusiasma. Pero es inevitable que cada uno de nosotros estime qué es lo que importa decir o qué es lo que va a lograr convencer al que nos va a escuchar. Esto es inevitable. Es inevitable que nosotros pensemos, ya estoy en un contexto con metaleros, les va a interesar más escuchar esto. Estoy en un contexto con homosexuales, tengo que hablarles de esto. Estoy en un contexto con católicos, tengo que hablarles de este tema. Pero es interesante que la actitud de Pablo, la valoración del evangelio por sobre cualquier otro tema, es lo que debe incentivar nuestro corazón. Y esto lo estoy haciendo más desde una perspectiva pastoral. En cualquier contexto en el cual nosotros estemos, el mensaje del evangelio que nosotros conocemos es suficiente, es relevante y es importantísimo. Y Pablo dice, yo me propuse en mi corazón no conocer, no saber otra cosa. Para mí era suficiente, dice Pablo, el evangelio de Jesús. Y eso habla de la valoración que él le da al evangelio, como una perla preciosa. Pablo, pudiendo echar mano de cualquier técnica, sabiendo que él conocía la retórica de los griegos, de cualquier historia, de algún testimonio, de hacer algún milagro o alguna señal, Pablo se propone, dice el texto, solo predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es desafiante para nosotros hoy, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de la evangelización. Qué desafiantes son las palabras del apóstol Pablo. Y ustedes dirán, pero es un solo texto, para poder respaldarlo tienen que haber hartos textos. Por eso que uno de nuestros trabajos, la monografía, tiene que ver con que ustedes lean el libro de los Hechos y vean cuántas experiencias de evangelización hay en el libro de los Hechos, y puedan ver cómo esas experiencias se relacionan de la misma manera con este texto que Pablo nos está compartiendo. Es lo que vemos cuando Pablo se enfrenta ahí a los atenienses, es lo que vemos cuando Pablo se enfrenta a los efesios, es lo que vemos cuando Pablo se enfrenta a los distintos, digamos, en los distintos lugares donde él visitó, incluso cuando él se enfrenta a los judíos. ¿Cuál es el mensaje central? Y para él, cualquier otro conocimiento lo desestimó, cualquier técnica, cualquier medio, cualquier método. Para él lo importante era dar a conocer a Jesucristo y a este crucificado. Eso es valorar la cruz, valorar el evangelio de Jesús. Si nosotros no lo hacemos es porque no hemos conocido el evangelio. Por eso que esta exposición o esta clase tiene a modo de predicación expositiva. Conocer el evangelio es lo que nos habla todo el pasaje que leímos. Si nosotros conocemos ese evangelio del cual ya hablamos largo y tendido por más de 50 minutos por lo menos, hemos de valorarlo. Debe tener un significado para nosotros. Así como significaba para Pablo, así también ha de significar ese evangelio para nosotros. Para Pablo lo esencial no era cómo hablar, sino qué hablar. Lo esencial era disponer el corazón para anunciar a Jesucristo y a este crucificado. Dios obró en Pablo y Dios obra poderosamente en nuestras vidas para que podamos dejar nuestras ideas a un lado, valoremos la cruz y anunciemos la cruz. Si nosotros conocemos la cruz de Cristo, conocemos este evangelio, cómo se desarrolla desde el principio hasta el final, nosotros lo vamos a anunciar con todo el corazón. ¿Por qué? Porque el texto nos lleva a ver otra actitud de Pablo. Él no solo lo valora, no es como este personaje del Señor de los Anillos que se queda ahí con su tesoro, y solamente para mí, reflexionando, no, si yo entiendo el evangelio, yo sé lo que Jesús hizo por mí, lo tengo súper claro, conozco la escritura y me quedo con el tesoro, sino que él pone su confianza, valora, no, Jesús es suficiente. ¿Cómo lo muestra? El texto nos dice lo siguiente, versículo 3, continuamos. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El conocimiento y la valoración, que son las dos cosas de las cuales ya hablamos, de la cruz, llevaron a Pablo a poner toda su confianza en el poder de Dios. Sabía que solo debía ser fiel al mensaje de la cruz, en la evangelización, y Dios manifestaría su poder. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando evangelizamos? ¿Cuál es la actitud, cuál es la disposición que hay en nuestra vida cuando comenzamos a predicar el evangelio, a compartirlo con otros? ¿Estamos convencidos de que ese mensaje es suficiente? Pablo lo estaba. A pesar de que, como lo dije al principio, él nos muestra en los primeros capítulos de Corintios y en el segundo capítulo que el contexto en el cual estaba era bastante adverso. Es lo que a nosotros hoy día nos lleva también a tomar decisiones erradas respecto de la evangelización y de cuál es el contenido del evangelio. Porque al ver que es tan difícil nuestro contexto, al ver que las personas esperan señales y un nuevo conocimiento, como le pasaba con los griegos y con los judíos, corremos ese peligro de decir, bueno, creemos un plan, hagamos alguna cosa que pueda convencerlo, agreguémosle algo, adornémoslo de una manera. Pero Pablo, a pesar de estar en un medio tan adverso, él pone toda su confianza en el evangelio de Jesús, porque lo conoce y lo valora. Entonces uno se pregunta, ¿cómo yo puedo entonces confiar en el poder del evangelio? Tenemos que conocerlo, tenemos que valorarlo, para poder confiar en él. Pablo vio y experimentó la obra del Espíritu Santo en diversas formas y manifestaciones, con la convicción de que éstas eran solo fruto del testimonio de Dios, de la obra de Dios, del mensaje del evangelio. A mí me estremece y me confronta la expresión que ustedes encuentran en el versículo 3, ese temor y temblor que nos inunda al pensar, nada de lo que yo haga podrá hacer cambiar al pecador y volverse a ti, Señor. Dependo completamente de ti. De eso se trata ese temor y temblor del cual Pablo está hablando en este texto en Corintios. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué? ¿Tenía miedo de que le fueran a hacer algo? ¿Tenía miedo o cuando él habla de que él tuvo temor de su debilidad? Porque él sabía que él nada podía hacer. Él estaba convencido que lo único que iba a poder convencer a quienes le estaban oyendo, en este caso particular los corintios, era el evangelio. A pesar de lo adverso, traduzcámoslo a nuestra propia vida, en el contexto en el cual hoy día estamos, en el cual las palabras del evangelio no son populares. Pero eso, ¿acaso se transforma en una barrera, en un impedimento para seguir predicando este evangelio de la cruz? Por supuesto que no. Pablo nos anima, Pablo nos levanta, Pablo nos exhorta, nos conduce a comprender la radicalidad del evangelio y que este puede seguir siendo predicado, y así como en el contexto griego y judío de la época del primer siglo, que era tan complejo, tanto más complejo que el nuestro hoy, debemos seguir haciéndolo así, conociendo este evangelio, valorando este evangelio y confiando en este evangelio de la cruz. Sin duda el relato de lo sucedido en Corintios, ustedes pueden leer el relato de lo sucedido en Corintios en Hechos 18, ¿ya? Ahí ténganlo como un tip para que ustedes vayan relacionando las cartas con la historia, con este relato histórico que encontramos en Hechos. Pueden leer el relato de lo que ocurrió en Corintios en Hechos 18 y van a ver y entender un poquito por qué Pablo ocupa estas palabras, temor y temblor, debilidad. Nos presentan un Pablo afectado físicamente y también perseguido, pero el contexto nos da este énfasis. Dios es quien convence y Dios es quien transforma por medio de la cruz. La confianza del predicador está puesta en el testimonio de Dios, que conoce y valora, y no es lo que tiene que pasar. Sabe que Dios ya está obrando con poder por el solo hecho de incentivar su corazón a la predicación. Si Dios ha incentivado su corazón a la predicación, si Dios ha movido su corazón a ustedes que están en línea o a los demás hermanos que se van a ir sumando cuando vean esta clase, a tomar un curso de teología, es porque Él ya está trabajando en el corazón y está moviendo nuestras vidas a poder preocuparnos por la predicación del evangelio. Él ya está obrando con poder. Eso ya es un resultado. Si alguien se convierte o no se convierte es algo que escapa de nuestro control. Pero el experimentar que Dios nos mueve a estas cosas que estamos haciendo es una obra del Señor. Por eso, confiamos que Dios por medio de su Espíritu es quien convence al pecador, porque el Evangelio es poderoso en sí mismo.
El evangelio es poderoso en sí mismo, él es que convence. Hay una frase que siempre ocupamos cuando predicamos en la calle con nuestros hermanos, y yo les digo a las personas que van caminando, yo no he venido a convencerles de que Dios existe. Ese no es mi trabajo. Nosotros hemos venido como sembradores a sembrar una semilla de esperanza, creyendo de que Dios la va a hacer florecer en sus corazones. Eso es lo que nosotros hacemos cuando predicamos el evangelio. No convencemos a las personas. Eso lo hace Dios. Y el predicar el evangelio también es una obra de Dios, porque finalmente Él es el que te mueve a ti y a mí a poder hablar a otros de Cristo Jesús. No necesitamos persuadir o manipular a nadie adornando el mensaje. Sabemos que sea como sea Dios manifestará su poder con el fin principal de redimir, justificar y santificar a aquellos que Él ha escogido de antemano. Dios está llamando por medio de la predicación del evangelio. Y eso es lo que nosotros hemos de hacer. La clase de hoy ha tenido como propósito el poder reflexionar respecto de esto, antes de empezar a hablar sobre evangelismo, evangelización, ver cómo Jesús lo hacía, ver cómo desarrolló la evangelización la iglesia ahí en el primer siglo, ver cómo nosotros hoy en día también estamos llevando adelante proyectos de evangelización en nuestra iglesia, o cómo evangelizamos quizás de manera personal. No podemos hablar de evangelización si nosotros no hablamos de evangelio. No podemos hablar de evangelización si nosotros no reflexionamos en el evangelio de la cruz. No podemos hablar de evangelización si no tentamos un piso, fundamentos para decir, ¿estamos de acuerdo en que el evangelio es esto? Mi deseo, al compartir con ustedes esta clase, es que luego en el cual ustedes puedan reflexionar, y como yo no lo voy a estar viendo, puedan poner caras de asombro, de enojo, de rabia, ahí ustedes puedan pensar también, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es evangelio lo que hemos compartido? ¿O quizás para ustedes evangelio era otra cosa? ¿Es suficiente esta palabra de la cruz? ¿O sí es suficiente, pero por qué no le agregamos otra cosa? ¿Qué es lo que hay en sus corazones? Esta materia nos va a ayudar para eso, para poder ir desenvolviéndonos, ir desarrollando y animándonos también en la evangelización. Eso es muy importante. Por supuesto, yo no soy su pastor, pero a través de las clases, o siempre que hablamos de hacer teología, también tenemos que hablar de la piedad. No es solamente una entrega de contenido, sino que el que juntos podamos dialogar en estos temas que son tan importantes. Quiero terminar la clase de hoy con la siguiente frase, porque el texto o el temario nos dice que hoy día vamos a hablar de evangelio y su propósito. Y el propósito es el siguiente. La meta del evangelio no es que las personas confiesen, creo que Dios existe, o creo que Jesús murió. La meta del evangelio es llamar a los escogidos de Dios y que estos confiesen lo siguiente: creo que Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz porque era necesario a causa de mi pecado. Yo reconozco mi necesidad y deseo la salvación que Él me ofrece. Eso es lo que el evangelio produce. Ese es lo que debe hacer arder nuestro corazón cuando predicamos el evangelio, cuando nos sentamos con un amigo en una plaza, cuando estamos compartiendo una once con familiares y que nos preguntan respecto de nuestra fe. Pedirle al Señor, Señor, que todo lo que yo hable sea el evangelio de la cruz, a Jesucristo y a este crucificado, porque estoy convencido que solamente Él nos va a llevar a esa meta. No a que alguien diga, ah, sí, creo que Jesús murió. Ah, no, sí, creo que Dios existe. No, sino que pueda haber su historia. Pueda haber su historia reflejada en la historia de Jesús. Y pueda decir junto con nosotros, como ya nosotros lo dijimos, yo necesito de esa salvación. Yo soy consciente de que soy un transgresor de la ley de Dios y que lo necesito en mi vida. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Cristo inunde sus corazones. Creo que estuvimos aproximadamente 1h05, 1h10 más o menos. Así que yo espero que tengamos más clases, que podamos juntarnos. Yo estoy recién conociendo esta modalidad, entonces si es que en algún momento nos podemos juntar, yo no sé si ustedes pueden activar el audio, pueden activar el audio en sus... Sí, se puede. Sí, se puede. Ah, hablaste. Podías hablar y no hablaste. Pablo, que el Señor te bendiga. Entonces, si ustedes activan su audio, si a ustedes les gustaría, podemos ponernos de acuerdo y un día quizás tener un tiempo más como de reflexión entre nosotros.
compartir respecto a nuestras experiencias, cómo ha sido el evangelismo en sus iglesias, cómo a ustedes les gustaría hacerlo, quizás comentar las experiencias en las cuales nos hemos equivocado, porque siempre que hablamos de evangelismo, contamos siempre lo exitoso, ¿no? Mira, estamos haciendo esto, esto, otro, pero contar también qué errores cometimos en el pasado, cómo Dios ha ido transformando nuestros corazones por medio de una sana doctrina también en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Entonces, yo por lo menos estoy dispuesto a eso. Si ustedes lo quieren, podemos proponer una fecha, nos podemos juntar una media hora o una hora completa, conversar, dialogar entre nosotros, contar nuestras experiencias. ¿Por qué es distinto a otras materias? Quizá a teología sistemática, quizá a misiología, que la compartió antes el pastor Carlos, o a otras materias que ustedes han tenido. Porque evangelismo eso. Todos podemos, de acuerdo al contexto en el cual estamos, aplicar un método distinto, aplicar una estrategia distinta. Pero tal como lo decía la frase de Francis Schaeffer al comienzo, es una verdad que no cambia. Y en eso tenemos que estar de acuerdo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto conocerles. A ti, Pablo. Mi hermano, ¿cuál era tu nombre, el que está ahí arriba? Fernando. Fernando. Fernando, eso, Fernando, ahí activaste el audio. Un gusto conocerte, Fernando, que el Señor les bendiga. Estamos en contacto. Cualquier pregunta, cualquier duda que me quieran hacer, algo de lo que escucharon o lo vuelven a escuchar, y esto me pareció, esto no me pareció, aquí estamos para poder conversar. ¿Ya, chiquillos? Gracias, Que el Señor les bendiga. Que esté muy bien. Chao, chao.